objetivo de este taller, la idea no es tanto que diseñemos un antimonumento en 2 horas, eso es casi imposible, sino que a mí me interesa más ofrecer conocimientos y un proceso general que ojalá, yo espero, pueda servirles a ustedes, cada quien en sus propios espacios y en sus propias luchas, para quizá crear, si bien no un monumento, un espacio, un objeto de memoria, y que no solamente sea un espacio de memoria que pues conmemore el pasado, sino que les ayude realmente a empujar las agendas políticas y sociales que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, o sea, justo ese es el objetivo, ¿no? Ofrecer insumos teóricos y críticos y ejercitar un poco su aplicación práctica para poder hacer monumentos que deriven acciones de verdad, de justicia, de memoria, de reparación y de no repetición. Y la forma en que está estructurado este taller es en 4 partes, en 3, perdón, y durará 1 hora 50 minutos. En la primera parte yo voy a hacer una breve introducción de dónde y por qué surge mi práctica como arquitecto interesado en memoria y la investigación teórica que yo llevo para la creación de memoriales. En esta parte describiré problemas que me he encontrado yo estudiando monumentos, memoriales y antimonumentos, y también ofrecer un poco el marco teórico que yo uso para hacer estas críticas. Y así como y finalmente un método que pueda ayudarnos a diseñar y construir antimonumentos pues, más eficaces. Después de esta introducción, nos vamos de esta introducción con un ejercicio donde vamos a analizar antimonumentos existentes, y después de eso ya nos vamos a ir propiamente a lo que es el taller, ¿no? En la que haremos 3 actividades, ¿no? Primero vamos a elegir un tema o una violencia que quisiéramos trabajar en grupo. Después los voy a guiar en un proceso donde haremos una especie de aproximación de elegir qué acciones quisiéramos que un antimonumento estimule y después finalmente qué forma podría llegar a tomar este antimonumento. Tengo entendido que somos un grupo extremadamente diverso, algunos seguramente sabrán dibujar mejor que otros se expresarán mejor con la palabra, entonces pues yo lo que diseño es una estrategia que pueda dar cabida a todas estas formas en que nos expresamos. Y bueno, ya la última parte, que para mí es muy importante, es donde nos tomemos un tiempo para reflexionar, donde podamos hacer también hacer preguntas y bueno, después de eso despedirnos. Bueno, pues había mencionado como dije, yo soy un arquitecto que, pues como todos nosotros, vivo en un país en guerra. Y cuando estudié arquitectura, la verdad es que a mí no me interesó dedicarme a lo que hacen muchos arquitectos, que es especular, crear edificios de departamentos, oficinas, que trabajan con el valor de la tierra, museos o casas de personas ricas. La verdad es que yo decidí mejor buscar una forma de ofrecer servicios de diseño arquitectónico a las víctimas de la guerra que hoy sigue pues en este país, ¿no? Entonces, y la pregunta que a mí me ha guiado en toda esta investigación y trabajo ha sido esta: si el diseño arquitectónico puede mitigar o incluso prevenir la violencia. Así como hay abogados, artistas, periodistas, acompañando, y organizaciones acompañando a víctimas de violaciones a derechos humanos en México, yo me hice la pregunta de qué hace un arquitecto. Y bueno, una de las respuestas más productivas que he encontrado es el camino de los memoriales y la memoria. Entonces, pues quiero empezar como con una pregunta, ¿no? Les quiero preguntar, pues, ¿para qué construimos escuelas? Pues sí. Y bueno, o sea, en mi búsqueda por una respuesta más simple, pues sí, las escuelas las construimos para educar y los hospitales para sanar, ¿no? Los arquitectos tenemos que hacer escuelas que educan o enseñan y hospitales que sanan. Si no, por más bonito, amigable para el medio ambiente, etcétera, pues no iba. Y bueno, la misma pregunta ahora es, entonces, ¿para qué construimos memoriales? O sea, los memoriales los construimos para recordar, para que no se nos olvide el pasado, ¿no? Entonces, bueno, para recordar. Y supongo que los antimonumentos también es para eso, ¿no? Pues vamos a trabajar con esa idea. Ahora yo les voy a dar aquí un poquito ya de la teoría. Primero que nada, para mí es muy importante como pensar de dónde viene esta idea de que tenemos que recordar, ¿no? Y tiene que ver con la noción que tenemos del derecho a la memoria. El derecho a la memoria surge después de las guerras mundiales del siglo pasado, específicamente la segunda, en la que el mundo tiene o sea, la cultura de repente se da cuenta en el mundo que tiene que tener un deber a recordar,
hay un deber. No podemos olvidar lo que pasó porque si no nos vuelve a pasar otra vez. Incluso, o sea, los fundamentos del derecho a la memoria están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el artículo 19, que es el derecho a la información. Entonces, la idea es que tenemos un derecho a ser informados de lo que pasó en el ocurrió en el pasado, ¿no? Para que haya un nunca más. Y ese nunca más es importantísimo. Y Gatito posiblemente va a estar molestando en todo esto. Entonces, disculpa. Luego, entonces, explícitamente el derecho a la memoria no está reconocido como tal en derecho como internacionales o incluso en algunos países. Aquí en México hay pininos, pero todavía no está tan bien puesto. Pero sí se practica ampliamente esta onda del derecho a la memoria y se habla mucho del derecho a la memoria. Han habido informes de la ONU, han habido, por ejemplo, en 1936, en un informe que se llama La cuestión de la impunidad de los autores en violaciones de derechos humanos, hay un principio que dice que los estados que deben de adoptar medidas simbólicas para la reparación moral y colectiva y satisfacer el deber de la memoria, ¿no? Otra vez, el deber de recordar. Y sugieren que deben de haber conmemoraciones, ceremonias, nombramientos de vías públicas, monumentos. Entonces ahí es donde también empieza a acelerarse esta idea de la producción de la memoria. Y entonces de ahí viene esta idea, ¿no? Y se trata mucho de verificar los hechos, de divulgar la verdad, de conocer qué pasó en el pasado, de obligar a las personas responsables a dar disculpas, de hacer ceremonias, como dije, etcétera, ¿no? Incluso educar, ¿no? En los programas de educación pública que tiene que haber. Ahí también se expresa el derecho a la memoria. Pero hay otro dado que quiero como ofrecer hoy, tiene que ver con la justicia transicional. Bueno, la justicia transicional es una idea, es algo difícil de definir porque la definición está en transición, pero es pensémoslo como una caja de herramientas que fue poco a poco construido justo después de la Segunda Guerra Mundial y que durante los 90 fue acuñado este término en procesos como los tribunales penales internacionales de la antigua Yugoslavia, de Ruanda, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, y también en varias dictaduras sudamericanas, como la de Chile y la de Argentina. Es algo que hoy se habla mucho, incluso en ciertas esferas de México, porque lo que parece es que esta caja de herramientas nos podría guiar o ayudar para pacificar y transicionar de un periodo de conflicto a uno de pacificación. Entonces, la idea es que la justicia transicional quiere poner un fin a una espiral de violencia y que esta espiral de violencia no la pueden detener las instituciones ordinarias de un Estado, ¿no? Por lo tanto, se tiene que crear mecanismos extraordinarios, instituciones extraordinarias, como cortes penales internacionales, como comisiones de la verdad, para tratar de entender por qué hay violencia y para trabajar en formas de detenerla, ¿no? Y lo que apunta es que no solamente reconocer lo que pasó en el pasado, sino lo que está ocurriendo en el presente para que no ocurra en el futuro. Y esa secuencia es muy importante y vamos a trabajar en este taller. El pasado con el presente para el futuro, ¿no? Y bueno, se hablan de 4 pilares de la justicia transicional. Se habla de la verdad, que son todos los procesos que tienen que ver con el esclarecimiento de lo que sucedió, la justicia, los procesos que tienen que ver con jurídicos de demandas, de investigaciones, de juicios, de sentencias, de sanciones, para que las personas responsables por los actos de violencia, pues justo se les castigue, para que y así mande también un cambio de cultura, de que ya no se van a permitir que estos crímenes se sigan perpetrando. Luego está la reparación, que tiene que ver con todas las acciones que deben de cuidar a las víctimas, restaurarles su dignidad, perdón, de también compensaciones económicas y muchas otras cosas. Y finalmente, no repetición, que es que vamos a cambiar de origen en leyes, en instituciones, en programas sociales, para evitar que vuelva a repetirse este ciclo de violencia. Estos 4 pilares los vamos a trabajar también. Después yo los voy a volver a mencionar para que los podamos usar. Pero hay un 5º pilar, que no es un pilar independiente, sino uno transversal, que es la memoria. Entonces,
lo que aquí hay un reporte del año pasado del relator especial de la ONU en cuestiones de impunidad, justicia transicional, que definió que la memoria debe de considerarse ya como un eje que se debe de trabajar. Y eso no existía antes de 2020, por increíble que suene. No se recomendaba que la memoria fuera un pilar. Pero también lo interesante de esto que dice, que ya hoy en día estamos entendiendo y que este reporte incluye, es que podemos entender la memoria también como un arma. La memoria no es inocente. La memoria muchas veces también causa daño. Y ahorita vamos a explorar cómo. Pero pues también tiene el potencial de ayudarnos a entender, ¿no?, qué pasó en el pasado, los crímenes, reconciliarlos. Pero no puede ir sola la memoria. La memoria tiene que estar acompañada por procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Porque si no, nada más es memoria. Y finalmente, como para ahondar un poco más en esta idea de la memoria armificada o convertida en un arma, pues por un lado estamos viendo cómo a veces se usa la memoria para recordar y demonizar a ciertos sectores de la población. Perdón, es que acabo de ver. La falta de memoria hace mucho daño, sí, completamente sí, ¿verdad? Pero a veces la memoria, la falta de memoria es justo el que nos enseñen que nuestro pasado es distinto, que nos narren una historia que borra identidades de otras personas, o que peor aún, las convierte en enemigos, ¿no? Y muchos monumentos y memoriales se han construido con esa idea de señalar a algunas personas como los malévolos, a un grupo de personas. Y bueno, eso genera narrativas que nos hacen actuar de formas más agresivas contra ciertas personas. Y bueno, esto también de la revisión y el borrado de la historia, ¿no?, a conveniencia. Y eso es lo que estamos viendo hoy en México mucho, lamentablemente. Entonces ya se habla hoy en el mundo de fake memory, ¿no?, de memoria falsa. Y bueno, por el otro lado, ¿cómo podemos dar respuestas a este uso de la memoria como un arma? Pues podemos ejercitar algo que se le llama memoria dialógica. Y es dialógica porque pone a dialogar a personas que tienen distintas memorias. Son proyectos y memoriales que los pone para que se complementen en vez de que compitan uno contra otro, ¿no? Entonces ya no es tu monumento contra el mío, sino vamos a crear espacios donde puedan convivir nuestras dos memorias. Porque cada uno de nosotros tiene una memoria, podemos compartir una historia, pero cada quien tiene una experiencia distinta y día con día cambia esa memoria. Y bueno, también lo que queremos es que evitar que las memorias oficialistas de un estado u otro silencien otras narrativas, ¿no? Y bueno, de todo esto saldría a ser conflicto. Y bueno, con esto quiero, como pensando otra vez en los pilares de la justicia transicional y en cómo la memoria puede usarse como un arma, pues yo lo que pienso mucho es que la memoria sin verdad es una mentira. Un memorial que no cuenta la verdad te está mintiendo, te está dando una historia falsa. Una memoria, un proceso de memoria que no tiene procesos de justicia, solamente facilita la impunidad. Si no señala responsables que todavía pueden retribuir la violencia que perpetraron, entonces la memoria nada más pasa de largo sin mencionar a esas personas y pues genera impunidad, ¿no? Hay muchos memoriales en México que hacen eso. Y luego la memoria sin reparación a tanto las personas que directamente sufrieron violencia como sus comunidades, pues simplemente es un símbolo discursivo, ¿no? Se trata nada más de generar memoria para cortar el listón, ¿no? Inaugurar el memorial y ya, pero no repara a las personas que sufrieron y posiblemente siguen sufriendo la misma violencia que se está conmemorando. Y finalmente la memoria sin garantías de no repetición es olvido. ¿Por qué? Pues porque si el memorial o la memoria no ayuda a que no se repitan estas violencias, pues de cierta forma está permitiendo que vuelvan a ocurrir y eso es como si se nos olvidara. Entonces, por eso para mí es importante trabajar con el marco de la justicia transicional cuando generamos memoriales. Y para ejercitar un poco, ver un poco cómo es en acción los memoriales, que justo pueden mentir o pueden facilitar impunidad o son solo símbolos o también nos ayudan a olvidar. Hay memoriales que borran la memoria y la historia. Pues quiero enseñarles unas imágenes, ¿no? Esta primera
y les voy a enseñar memoriales que tanto han construido gobiernos en México como víctimas. Este primero es un memorial a la tragedia de la guardería ABC en la Plaza Subeldía de Hermosillo, Sonora. Yo he ido un par de veces allá y siempre lo veo ahí frente al Palacio Estatal. Y desde el 5 de junio de 2009, que pues, en este incendio fallecieron 49 bebés, desde entonces para acá, a pesar de que este memorial ya está ahí, las omisiones del Estado para proteger la vida de los infantes, en estancias públicas en específico, han cobrado más de 90 vidas. O sea, ya han muerto más bebés en instancias públicas desde que sí ocurrió eso y desde que este memorial se puso. Y este memorial no incluye a esos otros infantes que han fallecido, solamente a los 49 bebés. O sea, a pesar de que recordamos, no hemos podido prevenir la tragedia. Otro es es el memorial a los jóvenes asesinados en Vías de Salvarcar, en Juárez. Y pues desde el 31 de enero de 2010 que sucedió esto, que este comando de narcotraficantes asesinó a 15 jóvenes, pues las omisiones del Estado para proteger a las vidas de los jóvenes en este país han cobrado más de 70,000 vidas, de jóvenes en específico, ¿no? Algunos de ellos en sus hogares, tal como los jóvenes de Vías de Salvarcar. O sea, hay un memorial que hizo el gobierno, en este caso federal, pero pues los jóvenes siguen falleciendo. Bueno, siguen siendo asesinados. El memorial del Casino Royal en Monterrey, lo mismo, desde que se colocó esto en 2012, es un muro chiquitito cerca del Casino Royal en Monterrey, pues hemos visto también muchos otros eventos donde comandos armados criminales pues han atacado a la población, ¿no? Y a pesar de que este memorial existe y nos recuerda sobre lo que pasó, no hay garantías de no repetición. Campo Algodonero. En 2009 la Corte Interamericana ordenó al gobierno mexicano construir este memorial que se inauguró en 2011 y hoy sabemos desgraciadamente muy bien la crisis de feminicidios que atravesamos en el país. Cada vez está peor. Y este es uno de mis menos favoritos, es el memorial a las víctimas de la violencia que construyó Felipe Calderón. Y pues, o sea, es un memorial que ha tenido que ser intervenido, ¿no? Para nombrar a víctimas. Y hoy ya tenemos más personas asesinadas y desaparecidas que cuando se inauguró este memorial, ¿no? Se inauguró como si este memorial marcara el final de la guerra, pues fue una total mentira, ¿no? Y no señala este memorial quién fue, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta que el mismo presidente que comenzó la guerra terminó su sexenio construyendo este memorial un poco como para borrar su responsabilidad. Y finalmente tenemos los antimonumentos. Tenemos antimonumentos a estudiantes masacrados hace unos 7 años ya casi, pero que no reconoce a los estudiantes que en nuestros días siguen siendo asesinados. Perdón, el del 68 es el que me refería, bueno, ya hace más de 50 años. Y bueno, el antimonumento a los infantes de la guardería ABC, que como ya les dije, no incluye a los nuevos, bueno, a los infantes que han sido por negligencia, pues no asesinados, pero que han perdido la vida. El antimonumento de los 43, que no nombra, y este se le ha criticado mucho incluso por colectivos de madres que buscan a sus desaparecidos, que este antimonumento no los representa, no los incluye. Y luego tenemos el de los 65 obreros de pasta de conchos, que no visibiliza la lucha de millones de obreros que hoy siguen siendo explotados, ¿no? Con acceso a muy pocos derechos laborales. Entonces, los objetos de memoria y los memoriales y los antimonumentos y los monumentos que estamos produciendo tienen problemas, ¿no? Y para mí es importante que los reconozcamos, no para tirarlos, sino para que los que construyamos de hoy en adelante, pues, estimulen acciones que detengan la violencia, porque eso creo que eso es al menos lo que a mí me mueve. Y eso es lo que hoy quisiera como compartir. A lo que va todo esto es que recordar no es lo mismo que prevenir. O sea, pensamos que recordar es suficiente y esa fue la idea que después de la Segunda Guerra Mundial como que se inculcó, es que, sí, claro, que si recordamos, pues lo evitamos, ¿no? Pero no es cierto. Recordar no nos lleva a prevenir. Construir memoriales no nos lleva automáticamente a que se acabe la violencia. Entonces, si bien esa fue la pregunta, ¿no? Los memoriales no son para recordar, deberían de ser para prevenir, para mitigar la violencia. Para mí no es suficiente que recordemos. Entonces, con esta idea es a lo que lleva a la siguiente parte del
la última parte de lo teórico, donde vamos a hacer un ejercicio a la par explicando esto. Ahora, antes de empezar, yo lo que he hecho es, así como esta idea de recordar no es lo mismo que prevenir, como la forma en que traslado eso a lo que son monumentos, antimonumentos y memoriales, es que un monumento no es lo mismo que un memorial. Y eso es lo que vamos a ejercitar ahorita. ¿Qué es lo que hace un monumento y un memorial un memorial? ¿Y por qué queremos hacer memoriales en vez de monumentos? Entonces, yo lo que he hecho es desarrollado este diagrama para explicar la diferencia entre estos dos, ¿no? Y así guiar el diseño para hacer memoriales. Ahora, primero, lo que quisiera que explicar es que la materia prima de cada uno es distinto, ¿no? Un monumento se enfoca en utilizar la historia como materia prima, y la historia entendiéndolo como esos documentos oficialistas de los poderes fácticos, políticos, eclesiásticos, económicos, militares, etcétera, para que a partir de esa historia pueda construirse su significado. Pero el memorial, sin embargo, o sea, no sé ustedes, pero creo que aquí pocos nos interesa utilizar la historia de que escriben los militares, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos entonces en respuesta a eso? Pues el memorial lo que utiliza es la memoria. Y esa es la memoria entendiéndola como aquella que es nuestra, es la de nuestros cuerpos individuales y sociales, la que usamos para comunicar mensajes. Entonces, otra característica importante del monumento es que el monumento ocupa espacio para no permitir que otro objeto exista. Y eso es muy importante. O sea, el monumento llega, se planta y dice, aquí nadie más entra. Pero el memorial, al contrario, su interés no es ocupar espacio, sino crearlo para que no solo nuestros cuerpos puedan ocupar ese espacio temporalmente y le otorguen significados, sino que también cuando nosotros nos vayamos, nuestras voces, nuestras ideas, nuestras emociones se vayan de ese espacio, se vacíe para que luego puedan entrar otros cuerpos, otras personas, otras identidades para utilizar ese espacio. Entonces es muy importante. Uno ocupa espacio, el otro lo crea, uno usa historia y el otro usa memoria. Ahora, importante, un objeto, un monumento que conozcamos, o sea, no es uno o el otro, en realidad está entre los dos, ¿no? Se está moviendo todo el tiempo. Dice Dina que conoce el ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo. ¿Cuál? La antigua glorieta de los niños héroes en Guadalajara, que ahora se ha convertido a fuerza de las intervenciones de las familias de los desaparecidos, que son tantísimos aquí en Jalisco. Se han hecho muchas intervenciones ahí y se ha renombrado por nosotros, por la gente, como la glorieta de las y los desaparecidos. Empezaron por poner mantas o cartulinas o lo que podían para exigir la aparición de sus familiares desaparecidos. Y ahora ya, incluso en esta semana, mandaron a hacer unas tipo losetas con las imágenes y la información, porque en algún momento se respetó por mucho tiempo, pero en algún momento mandaron limpiar eso y se levantó todo lo que estaba ahí colgado. Entonces ahora ya hicieron tipo losetas, ladrillos, no sé cómo llamarles, y ya fueron y los pegaron ahí para que ya quede como una intervención permanente de la glorieta. Y ya, pues la gente, nosotros ya la llamamos como la glorieta de los desaparecidos. Y era lo que ahora es la antigua glorieta de los niños héroes aquí en Guadalajara. Es un gran ejemplo. O sea, como algo que era un monumento se convirtió en un memorial, ¿no? Y eso es otro como pensando en otro. Y importante, ¿no? O sea, un monumento puede ser un día monumento y el siguiente memorial y el siguiente día otra vez convertirse en monumento, ¿no? Depende mucho de quién está ahí, quién esté activando. Y el ejemplo que a mí más me ha mostrado esto es lo que sucedió al Monumento de la Independencia o la Victoria Alada en la Ciudad de México en agosto del año antepasado, donde este monumento, pues digo, por alguna razón, cuando alguien piensa en México, pues a veces pirámides, bla, 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 pero parece el Monumento a la Independencia, ¿no? Y por unos días, las colectivas feministas lo transformaron en un memorial. Yo lo que a mí me gusta pensar es que este monumento a la lucha contra la opresión, que hace 200 años fue contra la corona española, que 100 años después se construyó para que no olvidáramos esa lucha, hoy, 100 años o 200 años después de esa guerra de independencia, pues el opresor ya no es la corona española, es el patriarcado, es el colonialismo, hay muchos otros opresores. Entonces, el que este monumento se reactive
a mí me parece tremendamente congruente, ¿no? Que ahora se esté denunciando al opresor como otro poder. Y por eso ese monumento a la independencia tiene todo el sentido de que se convierta en un espacio de acción y de un memorial. Entonces, con eso en mente, yo lo que hice fue, pues, ya es hacia el ejercicio. Entonces, este es un instrumento que yo desarrollé hace un par de años para comunicar los principios de un memorial a víctimas, organizaciones y políticos, ¿no? A veces tengo 5 minutos para explicarlo y tengo que hacerlo muy rápido. Pero también es una guía que yo uso para tomar decisiones cuando se trata de construir un memorial. Hoy lo vamos a usar para analizar antimonumentos y después usar esto para pensar en cómo diseñar antimonumentos, ¿no? Entonces, lo que voy a pedir es que cada quien elija el antimonumento que mejor conozca, ¿no? Solo uno. Este espacio es interactivo, en donde están ahorita. Cada quien, y si ven al ladito de este diagrama, o sea, cada quien tiene como un nombre, un Alejandro, Arturo, ahí están todos sus nombres, yo sé que no estamos todos, pero hay 8 estampitas rojas. Y lo que les voy a pedir es que elija este antimonumento y conforme yo voy explicando cada rubro, vayan calificando. Ahora, en el eje Y, o sea, hasta la izquierda, y si alguien no está entendiendo también, como dígame, Sergio, no sé qué diablos me estás hablando, pero hasta la izquierda pueden ver los 9 antimonumentos que puse. Ayotzinapa, Guardería ABC, Pasta de Conchos, David y Miguel, etc. Entonces, cada quien elija uno. Y en el eje X, o sea, hasta arriba, pueden ver las 8 categorías que yo propongo para analizar objetos y espacios de memoria, tal como estos antimonumentos. Les iría explicando uno por uno cada categoría y una vez que los explique, ustedes ya tómense un minutito, unos segundos para calificarlo. Categoría por categoría vamos a ir así y finalmente, o sea, es un sistema de puntajes, es como un test, como un quiz. El número 1 es el puntaje más chico, el menor, y eso quiere decir que nosotros estamos diciendo que este actúa mucho como un monumento. 5 es que actúa mucho como un memorial, ¿no? Entonces, vamos con la primera categoría. La primera categoría es esto de diversidad de participantes. Un monumento se caracteriza porque se gesta entre muy pocas personas en espacios excluyentes donde no podemos entrar. Típicamente políticos, o un arquitecto que es seleccionado en un concurso. Entonces, si un monumento, si un espacio de memoria se gesta entre estas pocas voces en espacios excluyentes, entonces es más como un monumento. Pero si se genera entre múltiples voces diversas en espacios incluyentes, entonces se parece más a un memorial. Ahorita lo que les pediría es el que ustedes eligieron, jalen uno de estos circulitos y califiquen el antimonumento que eligieron en la primera columna, que es de diversidad de participantes. Ahora, la que sigue tiene que ver con el tiempo de desarrollo, el tiempo que nos tomamos para pensarlo, diseñarlo, construirlo, y el tiempo de vida que tiene, ¿no? El monumento tiene un tiempo de gestión definido. Es un concurso de un mes y al final se anuncia un ganador, que van a haber 3 meses de construcción y una vez que se construye, se corta el listón y el monumento se queda así para siempre. Nada más lo mantenemos tal cual como se inauguró. El memorial, en cambio, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar crearlo, porque es más importante el proceso que el resultado. Y una vez que se inaugura o se presenta, en realidad no está completo. La idea es que el memorial tiene una vida indefinida de diseño y rediseño y construcción. O sea, la idea es que reconocemos que la violencia siempre está transformándose, por lo tanto, el memorial tiene que estar adaptándose a la violencia. Entonces, vamos a calificar en la segunda columna de tiempo de desarrollo y vida el antimonumento que elegimos. La siguiente es que el monumento se enfoca en los eventos y en el tiempo. O sea, quiere que recordemos un día específico en el que pasó algo a ciertas personas. Y hace como que eso nada más pasó ese día extraordinariamente y que antes de ese día no existía esa violencia y después de ese día tampoco existe, ¿no? Mientras que el memorial lo que le interesa es enfocarse en el contexto. Es qué fue lo que permitió que esto sucediera, o sea, cómo se construyó esta situación hasta que un día se convirtió en una tragedia que recordamos y cómo después se fue desapareciendo, si es que desapareció esa violencia o si continúa al día de hoy. Entonces, si un monumento es el que nada más dice, en tal fecha pasó esto, el memorial es el que dice, pues, vivimos un contexto de violencia y cada día pasa esto, ¿no? Cada día hay más víctimas, cada día, o hoy las víctimas son distintas. La siguiente categoría es que un monumento
no le pertenece realmente a nadie, se acepta. O sea, un día lo colocan en el espacio público y dice, pues ahí está, ¿no? Y como que nos dan esta idea de que, este monumento le pertenece a todos, pero en realidad no le pertenece a nadie. Y sin embargo, el memorial es algo que es colectivo, ¿no? Cualquier persona puede llegar a intervenirlo y no debe de haber un problema, mientras que un monumento como que no lo puedes tocar, ¿no? Y se puede apropiar el memorial. Voy a ir un poco más rápido. Entonces, otra vez, la siguiente categoría tiene que ver con su mutabilidad, la capacidad de cambiar del memorial o el monumento. Un monumento no cambia, punto. O sea, no queremos que cambie. Necesitamos que se quede y que se restaure y que se mantenga idéntico como cuando se hizo. Pero el memorial no nos interesa conservarlo. Nos interesa que se recicle casi cotidianamente y que su significado todo el tiempo esté en movimiento. Y luego, pues otra vez, esta está un poco más fácil, al menos para los arquitectos. El monumento lo que le interesa es que sea una escala grande y que sea vertical, que se vea desde lejos, que nos imponga. Mientras que el memorial no le interesa eso, le interesa que esté a la escala de nosotras las personas. No tiene que haber algo altísimo que nos haga sentirnos como chiquitos, ¿no? El monumento quiere que te sientas chiquito. El memorial quiere que tú te sientas como tú, en tu tamaño y en tu poder. Y luego la que sigue tiene que ver con si es predecible o actualizable. El monumento dice, esta fue la verdad y nadie puede cambiar esa verdad, ¿no? Y por lo tanto podemos predecir que ese monumento siempre va a tener ese significado. Es predecible que siempre va a decir lo mismo, mientras que el memorial es impredecible, no podemos saber, o sea, se puede actualizar en cualquier momento, es un objeto incierto, es como una semilla que crece, un árbol que no sabemos qué forma va a tener, ¿no? Y por último, tiene que ver la interactividad y el diálogo. El monumento lo que quiere es transmitir un mensaje. Quiere que tú seas un espectador y que recibas ese mensaje. Es un monólogo, es una conversación, no es una conversación, el monumento te habla a ti y tú no puedes decirle algo de regreso. Mientras que el memorial se trata todo sobre participar, sobre tener un diálogo, conversaciones, reuniones, participación. Que puede tomar su tiempo. O sea, lo que hacemos nosotros aquí ya es, lo que yo quise hacer con este ejercicio es dar una noción de que un memorial pues tiene como muchas formas de entenderse, ¿no? Un monumento también, que tienen características distintas, realmente no se conciben igual. Un gobierno podría decirnos que, vamos a hacer un memorial para la tragedia de Tlahuelilpan, pero no tenemos idea si las víctimas fueron involucradas, si se están atendiendo las causas de raíz de por qué ocurrió esa explosión, si el memorial va a estar atento a las violencias de fondo que ocasionaron que personas tuvieran que buscar por un medio alternativo, llamémosle su abastecimiento de combustible. Si eso no se resuelve de fondo, entonces la gente va a seguir obteniendo combustible como puedan y potencialmente va a haber otra vez un accidente, que de hecho ya lo hubo. Entonces, como eso es lo que yo quiero como hoy mandar ese mensaje, ¿no? De que un monumento y un memorial no son lo mismo. Se pueden pensar como opuestos. Y pienso yo, o al menos yo, Sergio, prefiero hacer memoriales. Ahora, ya en 10 años de haber hecho esto, al principio yo pensaba que los monumentos eran malos. Hoy ya 10 años después me doy cuenta que en realidad necesitas un poco los dos, pero más hacia el memorial. A mí me interesa hacer más hacia el memorial. Ustedes tendrán sus propias necesidades, ¿no? Y está bien. Entonces, la clave aquí es, hacemos memoriales y hoy queremos hacer un antimonumento para no solo recordar el pasado, sino para reinterpretar el presente y entender cómo ya se sigue manifestando la violencia y así transformar el futuro. Y personalmente, personalmente de estos antimonumentos, para mí la que más es un memorial es la antimonumenta, porque es en la que más veo yo organización política, es en la que más veo personas, como no nombra uno o un número de víctimas en específico, sino un fenómeno de violencia que diario asesina mujeres, eso convoca a mayor acción política para evitar que eso siga sucediendo. Entonces, para mí, el que más memorial es de todos los antimonumentos es la antimonumenta. Bueno,
Y pues bueno, yo he aplicado estas ideas en más de 11 proyectos. Aquí hay uno de arquitectura forense, se me fue, de memoriales, o sea, desde el primero que es un memorial COVID, segundo que es una investigación de sismos, el del, esto de la Guerra Sucia, el News Divine, contra el Corredor Cultural Chapultepec, para un joven asesinado en Cholula que se llamó Ricardo Cadena, para Guardería BC, etc. Y específicamente, pues los que más me han enseñado son el de la Guerra Sucia en Guerrero, el de News Divine aquí en la Ciudad de México y el del proceso de sismos. ¿Cuál es mi parte favorita? Entonces, vámonos al ejercicio número 2. Si se mueven si recorren hacia la derecha y se van al cuadrito que dice ejercicio número 2, este es el ejercicio en el que vamos a elegir la violencia o el tema en que vamos a trabajar colectivamente en este taller. No nos da, si fuera esto un taller de un día, podría cada quien hacer de suyo, y si estuviéramos en un espacio físico, yo feliz podría trabajar con cada una de ustedes para que cada quien tenga su tema o la violencia, pero por el formato que tenemos necesitamos elegir uno. Y vamos a hacer 3 rondas de votaciones rápidas, relámpago, para escoger entre las otras 8 opciones que yo he propuesto. ¿Va? Yo hice estas propuestas en parte con base a los perfiles que ustedes o que el grupo entero tiene. Y también yo puse algunas que sentí que hacían falta, ¿no? Como, por ejemplo, temas ambientales como los lagos de Texcoco, ¿no? Que sería un memorial a la cuenca del Valle de México que sigue siendo desecada. O a despojo y desalojo de vivienda en la Ciudad de México o en Guadalajara o desde donde nos visiten, ¿no? Las personas que se están quedando sin un lugar donde vivir. Entonces, así es como le vamos a hacer. Si ven el lado derecho, otra vez hay una lista de este recuadro que se llama ejercicio 2. Van a ver que otra vez están sus nombres en orden alfabético y hay 3 estampitas. Una azul, una amarilla y una roja. La azul es para la votación número 1, la 2 es para la votación amarilla, la amarilla es para la 2, la roja es para la 3. Y en el recuadro que se llama ejercicio 2 violencia, pues tenemos en las columnas nuestros temas y en las filas la primera votación, la segunda y la tercera. Entonces, en la primera votación vamos a colocar la estampa azul en los temas que más nos interesan. Los 2 que tengan menos votos los vamos a eliminar, los temas. La segunda votación y bueno, así sucesivamente, después explico la segunda y la tercera ronda, pero vamos a ir eliminando, eso es lo importante. Ahora, recuerden, esto es un ejercicio, para mí es más importante llevarlos por un proceso en este taller que elegir un tema en específico, ¿no? Pero yo sí pienso que es importante que hagamos este proceso de elegir la violencia que queremos trabajar, porque justo eso es parte de lo que hace un memorial y un antimonumento más democrático, colectivo. Entonces, tenemos que escoger. Entonces, ¿estamos listos para la primera ronda? Ok, pues parece que tenemos muy presente me rehuso a llamarla tragedia, del metro de la línea 12, más bien mucho menos accidente, pero el evento. El crimen también es, no sé, todavía no sé cómo nombrar ese evento, pero pues el evento del metro de la línea 12. Bien. Ok, vámonos al ejercicio número 3 entonces. En este ejercicio vamos a hacer una lluvia de ideas, de actividades que queremos que se lleven a cabo en nuestro antimonumento. O bien el tipo de acciones políticas que queremos que estimule el antimonumento. Entonces, para acomodar, entre comillas, las actividades que queremos que queremos que se estimulen en nuestro antimonumento, vamos a utilizar justo el marco de los 5 pilares de la justicia transicional. Y aquí es donde voy a repetir lo que son estos 5 pilares. Antes de eso, lo que quiero que vean es que del lado izquierdo hay unos post-its. Lo que yo hice fue como poner un color para cada tipo de actividad que podríamos proponer, ¿no? Tenemos la columna de ceremonias, de arquitectura, de legislación, investigaciones, procesos jurídicos, instituciones, reparaciones, ¿no? Ceremonias son conmemoraciones anuales o semanales, ¿no? Los de Ayotzinapa, por ejemplo, el antimonumento, cada mes, el 26, hay una especie de ceremonia ahí, ¿no? En términos de arquitectura, pues es más como la forma, ¿no? ¿Qué ideas tenemos nosotros para la forma que debe de tener? La naranja, que es legislación, es qué leyes nos gustaría que se cambiaran o que se crearan y que este antimonumento estimule que se exija que se legislen estas cosas, ¿no? O sea, en el amarillo investigaciones, queremos que el antimonumento exija investigaciones para el metro de la línea 12
¿Cuáles? Más rápido, por ejemplo, en ceremonias, el viernes pasado hubieron 3 movilizaciones, una a pie, una en bici y la otra no me acuerdo, pero pues una rodada en bici para exigir mejor transporte público, ¿no? Entonces, un antimonumento que estimule que cada mes se haga una rodada para exigir muchas cosas, ¿no? Esa es una ceremonia que puede exigir cambios en leyes, poder exigir investigaciones, podría hacer muchas cosas. Si me voy a los procesos jurídicos, ¿qué queremos? ¿Que el antimonumento señale a responsables o no? Del metro de la línea 12 o que se investiguen a ciertas personas. Y en el azul clarito, instituciones. Queremos que el antimonumento exija que se mejoren las instituciones del metro o del sistema de transporte colectivo. Y perdón por ser tan chilangocentrista, también no sabía que había personas de la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan. Y bueno, finalmente reparaciones, ¿no? Queremos que el antimonumento exija mejores reparaciones para las víctimas y pues también no solo pensemos en las víctimas que perdieron un familiar o que un familiar fue herido. También, a mi parecer, y ustedes también harán, también son víctimas las personas que viven en esa periferia, que ya no tienen el acceso al servicio de transporte que les benefició enormemente en sus vidas, que fue el metro de la línea 2. También hay víctimas comunitarias y colectivas. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es tomar un post-it y colocarlo en el cuadrito del pilar de justicia transicional que consideremos dónde va. Le voy a pedir a cada participante tomar 1, 2, máximo 3 post-its y colocarlos en su lugar. Y recuerden, estamos pensando en actividades. Todavía no estamos pensando en la forma, en color, en material, no. Ahorita solo queremos pensar en qué queremos que este antimonumento estimule, qué acciones. Lo que queremos es que se active el pasado en el presente para que en el futuro no vuelva a suceder esta tragedia. En lo que van, o sea, lo que vamos a utilizar, esto lo que simula es el proceso donde un memorial, víctimas, instituciones, etcétera, se ponen de acuerdo de qué son las ideas, qué son los deseos que queremos que